Un tema central, sin duda, por estos días es la economía en campaña y por eso vamos a hablar con Julio Gambina. Él es doctor en Ciencias Sociales y nos vas a ayudar a analizar los puntos más importantes sobre esto que mencionábamos. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo se desentraña ahí la maraña electoral ahora ya en la recta final hacia las PASO? ¿Cómo están posicionándose con la candidatura de Sergio Massa por el oficialismo? ¿El balotaje podría ser entonces con Milei afuera? Mirá, el primer dato relevante es un ministro de Economía en campaña, cuando la sensación es que el tema principal de preocupación mayoritario es la economía, en particular los precios, la inflación. Ustedes ahí recién en el informe se pasaba la inflación en Chile. Bueno, la inflación en Argentina es preocupante, está con tendencia a la baja, aparentemente, y eso, bueno, es algo que es buena noticia para el ministro candidato. Es un tema curioso esto de un ministro candidato. ¿Por qué te parece, Julio? Entonces, ¿qué se da esa relación, no? Amplío, Rocío. Sí. Desde el masismo dicen, si Horacio Rodríguez Larreta es jefe de gobierno y es candidato, ¿no? ¿Por qué Sergio Massa no puede? Si Macri era también, cuando era candidato, también lo hacía. La ¿no? pregunta es por qué en una economía con un 100%, más de un 100% de inflación interanual, bueno, sigue siendo un candidato competitivo. Ese es el punto de análisis, ¿no, Julio? Sí, creo que la respuesta es política, digamos, desde el punto de vista de la estrategia electoral del gobierno. Intentaron buscar ese candidato que pueda competir. Y en ese sentido le ha generado un problema a la oposición, vamos a decir la oposición por derecha, porque la agenda económica con matices no es muy distinta en el sentido, por ejemplo, cuáles son las medidas que piden los sectores con capacidad de ser gobierno en la Argentina. Disminuir el déficit fiscal. Es lo que la Argentina firmó con el Fondo Monetario y es lo que aparece a la cabeza de las preocupaciones del gobierno, por lo tanto del ministro. O sea que desde el punto de vista discursivo le resulta muy difícil, sea Milei, sea Bullrich, sea Rodríguez Larreta, tener un discurso que sea distinto. Son matizados, por supuesto. Milei dice dolarización, Bullrich y Rodríguez Larreta hablan de devaluación, sobre todo cuando se plantea la rapidez para salir del cepo. Sergio Massa dice no queremos devaluar, pero más allá del discurso, la realidad es que hay microdevaluaciones cotidianas del tipo de cambio oficial, intentando que la brecha se disminuya. Pero, a ver, este crawling peg, como la llaman, ¿no? Las microdevaluaciones, claro, ahora fue el mínimo. Se desaceleró terriblemente. ¿Por qué? Con vistas en la inflación, ¿no? Para que siga desacelerándose la inflación, para que la inflación de junio empiece con un 6 adelante, que vaya a 9,999, no importa, pero que sea, o sea, en torno al 7%. De ahí la desaceleración del crawling peg, que venía a un ritmo inflacionario, y ahora con la mini devaluación de ayer fue el mínimo que está el tipo de cambio, ¿no? Porque hay una expectativa que acompaña. Digamos que una vez que se anunció Massa candidato, lo hemos comentado con ustedes, la respuesta, como se dice, de los mercados, los inversores internacionales. Ayer, por ejemplo, Bloomberg decía, la bolsa argentina encabeza el alza de las bolsas latinoamericanas por encima de la bolsa de Brasil, por encima de la bolsa de Colombia. Digamos que Argentina está generando expectativas. ¿Por qué? Insisto, la agenda económica de los que pueden ser gobierno en la Argentina es más o menos parecida en lo que llamamos los temas esenciales. Solamente la izquierda, que se presenta a elecciones en 4 fórmulas, en estas primarias obligatorias, tiene una agenda
económica totalmente distinta. Pero aquellos que seguramente van a disputar el balotaje, y vos hacías una pregunta, Mariano, difícil de responder hoy. ¿Quiénes son los dos que ingresan al balotaje? Bueno, es producto de especulaciones, de consultoras que en general no la vienen pegando. Incluso en las elecciones provinciales que ha habido hasta ahora, las consultoras no han estado tan cerca. Creo que la sociedad no termina de contestar, o a veces contesta algo que no tiene que ver con lo que va a votar. Una cosa es que pueda uno opinar sobre qué me gusta, qué me gustaría, qué me gusta escuchar de tal o cual candidato, y otra cosa es al momento de votar, donde en la votación interviene mucho la tradición, y por eso ahora creo que estamos en un momento distinto, y la economía creo que es el tema central de lo que hoy se está discutiendo en la campaña. ¿Cómo están influyendo también las peleas, ¿no?, dentro de los espacios políticos? La pregunta, por ejemplo, hoy en día es si dentro de la interna de Juntos por el Cambio, el candidato que gane va a poder canalizar los votos del candidato que pierda dentro de esa interna, con declaraciones críticas muy fuertes y además propuestas económicas que no sabemos si son tan parecidas, ¿no? Porque en realidad públicamente tanto Larreta como Patricia Bullrich en relación, ¿no?, al gobierno de Mauricio Macri dicen dos cosas totalmente distintas, ¿no? Son opositores dentro de un mismo espacio. No, incluso de cómo sacar el cepo, ¿no? Patricia Bullrich ahí con Luciano Laspina diciendo hay que sacarlo de un día para el otro, Horacio Rodríguez Larreta con Hernán Lacunza diciendo que no, mientras el oficialismo aprovecha y se hace en la foto Cristina con Scioli, Massa con Scioli, ¿no?, diciendo nosotros sí estamos unidos. Sí. Yo creo que, como lo están diciendo ustedes, hay una respuesta política más adecuada del oficialismo, y por eso batallaron, sobre todo el ministro de Economía batalló por la lista de unidad, aunque facilitaron la presencia de Juan Grabois, que es una presencia claramente funcional a las expectativas que tiene Sergio Massa, el justicialismo, el kirchnerismo, el oficialismo, y algo muy distinto es lo que acontece en el otro lado. Sí. En Juntos por el Cambio, esta pelea los está desgastando. Yo creo que no tienen tantas diferencias. Obviamente tienen que presentarse con propuestas distintas, pero los equipos económicos trabajan en conjunto, incluso de algunos economistas que están fuera de la interna partidaria acompañan. Y en campaña se pueden decir muchas cosas. Acordémonos aquella historia de Menem diciendo: si yo decía lo que iba a hacer, no nadie me votaba nadie, claro. Entonces, también a veces se dicen: el cepo hay que sacarlo mañana, y después cuando te sentás en la poltrona de la presidencia, del Ministerio de Economía, del Banco Central, fíjate lo que está haciendo Massa ahora con el Banco Central, con facilitar las cuentas en yuanes, pagarle al Fondo Monetario con yuanes. O sea, la práctica política te encuentra caminos que hasta hace una semana, 15 días, un mes, eran insospechados, y eso se puede hacer o no se puede hacer desde el gobierno. Y creo que Massa está utilizando todos los instrumentos que tiene a su alcance para jugar con un diferencial en esta campaña. Habrá que ver si le alcanza, porque la verdad es que viene de atrás. El análisis político decía que las elecciones estaban perdidas y se dudaba si el oficialismo podía entrar en el balotaje. Bueno, hoy la discusión es distinta y la incertidumbre es quién entrará. Yo insisto, la única agenda distinta son las propuestas electorales por izquierda, que obviamente no están disputando el gobierno, sí están planteando una agenda de política económica diferenciada, especialmente crítica con el Fondo Monetario Internacional, pero aquellos que están disputando entrar en el balotaje y ser gobierno, su agenda matizada va por el mismo lado, en el sentido de ajustar el tipo de cambio, de ajustar la macroeconomía, de que la inflación baje, y hasta te diría que es una sorpresa para muchos en la Argentina que pronosticaban
una inflación en ascenso permanente, una tendencia descendente que nadie puede asegurar que va a tener continuidad, pero si el último mes fue menor que el anterior, todo indica que el próximo registro que tengamos será menor y, como bien decían recién, probablemente con un 6 adelante. No es el 3 que imaginaba Massa, pero todo aquello que sea tendencia descendente y encima que la economía recupere cierto nivel de crecimiento, que ahora hay una novedad que ha pasado muy desapercibida, que es el tema del gasoducto. Terminado el primer tramo y dándole continuidad, bueno, eso augura para muchos, más allá de si puede ser discutible o no la medida, un ahorro en divisas muy importante en un momento donde las divisas son muy escasas. La pérdida de reservas internacionales del Banco Central es un tema muy serio. Sí, ahorro por un lado y luego generación de divisas a medida que pasa el tiempo con la exportación también. Por el otro lado, a ver, mientras no haya ningún tipo de corrida cambiaria, vas a tener una cierta estabilización en la inflación. El tema, claro, es tener el dólar controlado. La sensación es que hoy está parada la corrida cambiaria, la Julio. Un poquito. Hay algunos temores respecto de los depósitos en divisas, pero no se ve clima de corrida y los datos empiezan a dar para que desde el oficialismo se imaginen que pueden competir y entrar en el balotaje. Julio, gracias por tu análisis aquí en Canal E. Gracias a ustedes, hasta pronto. Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales, trayendo, ¿no?, el análisis sobre lo que pasa en la economía, en definitiva, en este contexto electoral. Ya volvemos.